lo que vamos a revisar hoy día va a ser límites, ¿cierto? Y vamos a diferenciar entre los distintos tipos de preguntas que me pueden hacer. Entonces, dice el primer ejercicio que, ¿cierto?, sea una función que va de R2 a R, y ahí tenemos la función, ¿cierto? Una fracción. Y nos piden calcular el límite cuando x, y tiende al 0,0. Entonces, vamos a leer bien la redacción del problema. Aquí nos piden calcular. ¿Ya? Entonces, primer paso para cualquier cálculo siempre va a ser reemplazar, ¿cierto?, los valores que me dan para el cual estamos calculando el límite. Yo debería llegar a algún valor, y si no llego a algún valor, significa que hay algún problema y tenemos que intentar solucionar ese problema. Ese problema puede que tenga o no tenga solución. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, reemplazamos el 0, ¿cierto? Porque nos dicen que calculamos el límite cuando x, y tiende al 0,0. Eso quiere decir que reemplazamos x igual 0 y igual a 0. Eso nos resultaría que esto de aquí es 0, ¿cierto? 0 por 0, 0. Y 0 más 0, 0. Por tanto, estaríamos con un límite de la forma 0 partido 0, 0, ¿cierto? Eh, por ahora, eso no nos dice nada. Nosotros sabemos que independiente de que tengamos un límite de la forma 0 partido 0, es calculable, ¿ya? Y, y bueno, yo aquí puse por teorema del acotamiento. Y ahora un poco les voy a explicar por qué la decisión de teorema del acotamiento. Y es porque básicamente por la forma de lo que yo tengo en el denominador. ¿Ya? Eh, yo no sé si el profe les habrá pasado alguna tablita como con las desigualdades como comunes que existen, pero nosotros tenemos como una herramienta muy común para este curso, ¿cierto? Es ocupar esta desigualdad que está aquí, y que cuando nosotros vemos alguna estructura parecida, tenemos que empezar a pensar que podemos resolver el problema por teorema del acotamiento. Ahora les voy a explicar bien a qué me refiero. Bueno, primero que nada, para ocupar el teorema del acotamiento, lo que nosotros ocupamos es una propiedad del valor absoluto, que ustedes se acordarán haber visto en algún momento de sus vidas, y es lo siguiente. Si yo tengo un valor absoluto de un valor, ¿cierto?, que es menor a otro valor, yo puedo decir que el valor está comprendido entre menos el valor y más el valor. ¿Ya? Estas dos cosas de aquí son equivalentes y corresponde a una propiedad del valor absoluto. Quedémonos con eso. ¿Ya? Entonces, yo quiero ocupar el teorema del acotamiento. ¿Ya? Eso quiere decir que yo quiero encontrar algo que acote a mi función por la izquierda y por la derecha. ¿Vamos bien con eso? Porque si yo logro acotarlo por la izquierda y por la derecha, yo obtengo que este valor es igual a este, por teorema del acotamiento, que el del medio también va a tener ese valor. ¿Ya? Esa es la idea. Y el tema es el siguiente. Si yo a este de valor del centro le aplico valor absoluto y demuestro que es menor a otro valor, cuyo valor conozco, puedo llegar a luego a este. Entonces, bajo esa lógica,
yo puedo aplicarle valor absoluto a esta expresión de acá, encontrar alguna expresión cuyo valor yo conozca que, que sea mayor, ¿cierto? Y con esa información, ojo, cuyo valor conozca, ¿cierto? Y con esa información yo, ¿cierto? Encontrar el valor de A. Vamos a ir paso por paso para que se entienda mejor. Entonces, yo aplico el valor absoluto, ¿cierto? Y tengo que encontrar una expresión mayor. Pero primero lo que hice fue, ¿cierto? Arreglar este valor absoluto aquí, porque finalmente ustedes saben que el valor de absoluto de un número siempre positivo, como y cuadrado, o como x a la cuarta más y a la cuarta, eh, el valor de un número absoluto de un valor positivo es positivo nomás. No hay que ponerle valor absoluto. Entonces solamente me quedaría este x al cubo con valor absoluto. También sabemos que x al cubo es x por x cuadrado, donde x cuadrado siempre positivo, así que también lo saco de la multiplicación y me queda un valor absoluto de x por x cuadrado más y cuadrado partido de x a la cuarta más y a la cuarta. Entonces, vuelvo a recordar, lo que estamos buscando es eh, encontrar una expresión que sea mayor a esta expresión, ¿cierto? Para poder ocupar este teoremita de acá, haciendo uso de este valor absoluto. Y eso me va a permitir llegar a esto de abajo. Entonces, seguimos con esta lógica. Y aquí les puse un recuerdito. Fíjense que este es un cuadrado de binomio que hemos visto nosotros toda la vida, ¿cierto? Yo sé que a menos b al cuadrado es siempre mayor que 0. ¿Por qué? Porque esto es una resta, pero está al cuadrado, ¿cierto? Y cualquier número al cuadrado es positivo, así que esto siempre es verdad. Si A y B son iguales, esto tendría que ser mayor o igual a 0. Entonces seguimos con eso. Yo desarrollo mi cuadrado de binomio, me queda a cuadrado menos 2ab más b cuadrado mayor a 0. Yo puedo tirar este término al otro lado, y me queda que a cuadrado más b cuadrado es mayor a 2ab. Y finalmente, yo paso dividiendo por ese 2 y me queda que la suma de los cuadrados dividido 2 es mayor siempre a la multiplicación de los dos términos. Esta información es súper útil. ¿Por qué? Fíjense que yo aquí en el denominador, si a es x cuadrado y b es igual a y cuadrado, ¿cierto? Yo voy a tener que esto se va a cumplir, ¿cierto? Que a cuadrado, que es x cuadrado al cuadrado, x a la cuarta, más y a la cuarta, porque b es igual a y al cuadrado partido 2, siempre va a ser mayor a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué pasa cuando el denominador de una fracción es mayor que el de otra fracción? Porque aquí lo que hice fue, ¿cierto? Decir, ya, aquí tengo este, perdón, numerador. Aquí tengo este numerador y aquí tengo un numerador, ¿cierto? Que es mayor. Porque yo dije que x a la cuarta más y a la cuarta partido 2 era mayor que x al cuadrado más por y al cuadrado. Tengo aquí x al cuadrado por y al cuadrado y yo dije que eso siempre va a ser menor, ¿cierto? A x a la cuarta más y a la cuarta partido 2. Fíjense que si yo hago ese reemplazo, yo aquí en la expresión puedo simplificar esto y a la cuarta y puedo llegar a la conclusión que la expresión, el valor absoluto de x partido 2, ¿cierto? Es siempre mayor a el valor absoluto de x por x cuadrado, por y cuadrado, partido x a la cuarta más y a la cuarta. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Si yo acá tenía un valor absoluto y aquí otro valor, yo puedo llevar de esto a esto porque son equivalentes. Y al pasar de esta expresión a esta expresión de acá, ¿cierto? Y yo conocer este valor,
y este valor va a ser el mismo. Ujú. Porque estamos hablando de valores absolutos. Em, Podemos concluir que, bueno, voy a mostrarles que podemos concluir. Entonces, yo reescribo la expresión como esto es equivalente a lo que está abajo. Esto de aquí es esto de acá. Porque yo antes tenía un valor absoluto, pero lo deshice, ¿cierto? Y acá va el positivo, el negativo. Y yo calculo. Puedo calcular el límite de acá. Puedo calcular el límite de acá y obtengo que este es 0 y este es 0. Si el límite está acotado, ¿cierto? Por un lado por 0 y por el otro lado por 0, yo puedo concluir, ¿cierto? Que lo del medio también es 0. Y entonces por teorema del acotamiento, porque ocupamos esta propiedad aquí del valor absoluto, nosotros podemos decir que el límite que estábamos calculando es 0. No sé si tienen alguna duda con esto de acá. Podemos volver a repasar los pasitos. Eh, ¿No? ¿Sí? ¿No saben qué dudas tienen? yo te quería pedir que repasaras desde que hiciste el reemplazo. Ya, ya, perfecto. No, pero más abajito. Allí. Ya. Dijiste sí a y aplicaste el ¿cómo se llama? Teorema del acotamiento. Ujú. Tú reemplazaste los valores de X e Y en ese teorema. Sí, lo que Ya. hice, ujú, lo que hice acá fue hacer lo siguiente. Yo estoy buscando alguna expresión que sea más grande que mi expresión original. Y yo sé que, por ejemplo, para que una fracción sea más grande que otra, el numerador tiene que ser más grande, ¿cierto? Por ejemplo, 3/4 versus 4/4. Yo comparto el mismo denominador, pero porque el numerador es más grande, ¿cierto? Yo tengo una fracción más grande, un número más grande. Eso en primer lugar. Entonces yo sé que para poder ocupar el teorema del acotamiento yo tengo que encontrar una expresión más grande, por tanto tengo que buscar cierto algo que me dé un numerador más grande. Y yo sé de esta relación de acá del cuadrado de binomio que cuando yo tengo, ¿cierto? Un término al cuadrado más otro término al cuadrado partido 2, eso siempre va a ser mayor a la multiplicación de los dos términos. Y yo me fijo aquí que en mi expresión que yo tengo un término al cuadrado, que sería x cuadrado al cuadrado, más la suma de el otro término al cuadrado, que sería y cuadrado al cuadrado. Y yo sé que esto dividido 2 siempre va a ser mayor a esto de acá, ¿cierto? Y entonces lo que yo dije fue lo siguiente, como x a la cuarta más y a la cuarta partido 2 van a ser siempre mayores a y a la cuarta, perdón, a x cuadrado por y cuadrado, yo hago esta fracción, ¿cierto? En donde el numerador es x a la cuarta más y a la cuarta partido 2. El denominador es el mismo que el anterior. Entonces, una fracción que conserva el mismo denominador, pero cuyo numerador es más grande, tiene que ser una fracción mayor. Da la casualidad, ¿cierto? Que en realidad nosotros nos fijamos que tenía esta estructura y por eso elegimos ese cambio, que son iguales estas expresiones, así que las podemos simplificar y quedamos con esta expresión de acá, cuyo límite conocemos y es 0. Cuando x tiende a 0, esto es 0. ¿Sí? Y entonces ahí nos devolvemos nosotros con la propiedad del valor absoluto y decimos que
el límite por un lado es 0, por el otro es 0 y aplicamos el teorema del acotamiento. Pero ese reemplazo es porque nosotros lo que estamos buscando es generar una expresión cuyo numerador sea más grande. ¿Se entendió un poco mejor ahí? Creo que sí, cuyo numerador respecto de la expresión original sea más grande. Sí, exacto. Ah, Para ocupar esta expresión de aquí. Ujú. ¿Alguna otra dudita con eso? Otra cosa que les podría parecer cierto es que yo, por ejemplo, para que una fracción sea más grande que otra, puedo tener el numerador más grande o el denominador más pequeño. Entonces yo puedo buscar como en este caso que el numerador sea más grande y en el caso de que el denominador sea más pequeño, tengo que buscar que esta expresión de acá la compare, ¿cierto?, con otra cuyo denominador sea más pequeño. Ese es otro caso que les puede salir. Tengo un mensaje en el chat. Ah, me habían preguntado si es que siempre me tengo que fijar en el numerador. No, puede ser en el numerador como en el denominador. Dependiendo del tipo de la expresión que les salga, ustedes ven si es que les conviene más fijarse en el numerador. Si ustedes se acuerdan de alguna desigualdad eh, que les permita, ¿cierto?, buscar un número más grande que el que tienen, ocupan el numerador. Si es que en realidad la desigualdad que ustedes pueden aplicar, que pueden encontrar un denominador más pequeño, se fijan en el denominador. Lo Josefa, único, ujú. disculpa, todas las desigualdades nacen del a menos b al cuadrado. No, hay otras desigualdades asociadas, por ejemplo, a las funciones trigonométricas. Hay otras desigualdades. Hay desigualdades asociadas a... Bueno, ¿el profe no le subió algún papelito con desigualdades o no lo vieron en clase? Podría conseguirme una y subirla a la carpeta ayudantía, donde esté como una lista de desigualdades que ustedes pueden ocupar. Vale, si puedes subirlo sería genial. Sí, sí, tengo algo por ahí de algún año anterior. Lo voy a buscar y se lo subo. Vale, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Ya. Entonces vamos a hacer el segundo ejercicio. Entonces, en el caso anterior nosotros, ¿cierto?, buscamos una herramienta que nos permite calcular y ahora, y, y ahora lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, es buscar herramientas que nos permitan demostrar que un límite no existe. Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros estamos revisando aquí? Y es lo siguiente. Fíjense que, perdón, eh, tengo yo, ¿cierto? Estamos trabajando nosotros en varias variables y nosotros, el concepto de límite, ¿cierto? Es que nosotros a un punto, ¿cierto? Nos acercamos mediante varias direcciones, ¿cierto? Y nosotros hemos aprendido que, por definición, que un límite es único. Es decir, que si existe, todas estas direcciones van a llegar a un mismo valor, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, si yo elijo una dirección cualquiera, ¿cierto?
En este caso, como tengo dibujado acá, una recta. Una recta, ¿cierto? Cuya pendiente es m, le puedo dar cualquier valor. Entonces esa recta podría ser esa que dibujé ahí, o una más inclinada, ¿cierto? Una menos inclinada. Em, yo puedo calcular el límite en esa dirección. Y si yo no obtengo un único valor, ¿cierto? Entonces ese límite no existe. Quédense con eso en la cabeza. Ahora vamos a hacer el ejercicio, le va a hacer más sentido. Entonces, yo voy a hacer el ejercicio A, ¿cierto? Elegí una recta. Entonces, esta trayectoria, ¿cierto? Que ustedes en clases para que cuando lean los apuntes se acuerden. Ustedes en clase le llamaron phi, ¿cierto? A esta trayectoria, que en este caso es una recta, en donde la componente x obtiene el valor t y la componente y m por t, ¿cierto? Donde m es la pendiente. Em, nosotros la vamos a reemplazar en nuestro límite. ¿Y qué nos queda? Bueno, nosotros reemplazamos los x por los t, los y por los mt, y nos quedaría, aquí lo voy a achicar un poquito para que se vea todo, 3 por x cuadrado, t cuadrado, y al cuadrado es mt al cuadrado, m cuadrado, t cuadrado, partido t cuadrado menos m cuadrado, t cuadrado, ¿cierto? Vamos a reacomodar un poquito las cosas. Yo voy a factorizar ese t cuadrado, me queda 3 más m cuadrado, y abajo me queda t cuadrado 1 menos m cuadrado. Yo sé que se acuerdan que en algún momento vieron ustedes que, voy a anotárselos con otro color, el límite cuando t tiende a 0 de seno de t partido, bueno, seno de, sí, seno de t partido t. ¿Se acuerdan cuánto valía eso? 1. 1, ¿cierto? Fíjense que aquí nosotros podemos más o menos formar esa expresión. Si aquí es t cuadrado por 3 más m cuadrado, nos faltaría que estuviese dividiendo el 3 más m cuadrado, porque ya tenemos el t cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es factorizar ese 1 menos m cuadrado, multiplicamos arriba por 3 más m cuadrado y abajo por, aquí me- aquí, por 3 más m cuadrado, ¿cierto? Arriba y abajo, porque eso es un 1. Y aquí me quedó lo mismo, ¿cierto? Seno de algo partido C algo. Ujú. Eso quiere decir que esto de aquí me da 1, ¿cierto? Y esto es el límite de una constante. El límite de una constante es la misma constante. Fíjense acá, ¿qué valores puede tomar m? Cualquiera, cualquier valor. Eso contradice el teorema de existencia y unicidad, ¿cierto? Porque nosotros dijimos que el límite tiene que ser único. Yo si tenía un límite, ¿cierto? Tenía que ser cualquier valor para cualquier pendiente. Pero este límite de acá varía con el valor de la pendiente que yo me dé. Eso quiere decir que el límite no es único y por tanto no existe. Entonces, ¿cierto? Yo para completar esta respuesta, el límite no existe, ¿cierto? Porque no es único, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta ahí? Mira, yo me perdí la última parte. Ujú, Separaste los límites. 3m al cuadrado partido 1 menos m cuadrado por ujú. seno de t cuadrado. ¿Cómo lo separaste? Ahí me perdí. Ya, mira, aquí yo factoricé. ¿Hasta aquí se entiende bien? ¿Sí? Ya. Yo dije.
Bueno, esto está multiplicando a la fracción, así que ya lo dejo afuera, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, yo quiero que esta expresión de acá me aparezca abajo, pero yo no puedo solo aparecerla abajo, ¿cierto? Tengo que multiplicar por un 1, es decir, multipliqué todo esto por 3 más m cuadrado partido 3 más m cuadrado. Ah, vale, vale, lo racionalizaste y te dio el valor. Ujú, sí. Vale, vale, gracias. Josefa, Ujú. acá el límite no existe porque depende de m. Sí, porque depende de m. Yo si le doy a m, por ejemplo, el valor 2, me queda 3 más 4, 7 partido menos 1, menos 7. Si m vale 1, me queda 3 más 1, 4 partido 0, que se indetermina. Y así le puedo dar una serie de valores a m, ¿cierto? Y me van a seguir dando valores distintos. Eso quiere decir que no existe un único valor para el límite. Ujú, Gracias, Josefa. de nada. Yo tengo una duda, Ujú, pero una duda de concepto. ya. Eh, ¿El seno por u partido por u es 1 o el límite de seno de u partido por El u es límite 1? del seno de u partido u es 1. Vale, gracias. Y solamente cuando estamos en una variable. Si acá hubiese más de una variable, no aplica. Vale. Seguimos con la letra B. Ya. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una trayectoria distinta. Vamos a seguir conservando esta como concepto de recta, ¿cierto? Pero ahora lo que yo voy a buscar, ¿cierto? Es deshacerme de esos unos y esos dos convenientemente. Me doy cuenta de que aquí a X siempre le restan 1 y a Y siempre le restan 2. Fíjense que aquí en vez de hacer m de t solamente en el I, le sumo 2. ¿Por qué? Porque yo al reemplazar acá me queda m más t menos 2 más 2, entonces se me van esas sumas. Y acá lo mismo. T más 1 menos 1, ¿cierto? Me queda el puro t. Ven, acá yo lo reemplacé, ¿cierto? Y me quedó esta expresión de acá. Mucho más bonita. Y entonces tengo que hacer el mismo análisis. Bueno, me queda t cuadrado por m, luego abajo me queda t cuadrado más m cuadrado t cuadrado, ¿cierto? Aquí yo puedo factorizar el t, me queda aquí, a ver si es que quizás se pierden con el paso que hice ahí, pero es t cuadrado por m partido t cuadrado por 1 más m cuadrado, esa fue la factorización que yo hice, y luego dije, se simplifican, ¿cierto? Y me quedó nuevamente, ¿cierto? El límite dependiendo solamente de m. Esto es una constante. Esto, ¿cierto? Nosotros sabemos que nos queda así. Y por lo mismo que dijimos antes, yo le puedo dar distintos valores a m. Por tanto, el límite va a tener un valor distinto por cada valor de m que yo le dé. Por tanto, no existe. Em, entonces, ¿qué tiene de gracia este ejercicio, cierto? Que yo la recta que elegí no era tan obvia. ¿Cómo yo entonces elijo mi recta? Bueno, me fijo. ¿Acá hay algún patrón? Sí. Cuando me ponen una X, siempre va restada con un menos 1. Entonces, si yo lo reemplazo con un parámetro t, no me cuesta nada sumarle un más 1, ¿cierto? Y entonces se me va con ese menos 1 y me queda el puro t. Y en general, para que anoten, si yo quiero demostrar, ¿cierto?, que un límite no existe, elegir una trayectoria es el camino más fácil. No sé si tienen alguna duda de esto. Esto está un poquito más sencillo. Por favor, ¿podrías repetir lo que dijiste respecto de t y el más 1? Ya, perfecto. Mira, lo que pasa es que cuando yo tengo, fíjate que aquí
tengo, ¿cierto? Mis variables, a ver dónde está el... Ya, acá tengo, ¿cierto? Mis variables x al cuadrado y al cuadrado, pero a x y a y en sí no se les está restando ningún valor, ¿cierto? Entonces yo puedo elegir una trayectoria que solamente considere t y un m por t. En el caso aquí, de que yo hubiese considerado, ¿cierto? La misma t y m por t, lo que yo hubiese obtenido, ¿cierto? Hubiese sido un t menos 1, mt menos 2, un t menos 1 al cuadrado, más mt menos 2 al cuadrado. Y si se dan cuenta, esto de aquí ya es un álgebra un poco más complicada de simplificar. En cambio, si yo aquí, en mi trayectoria, ocupo este más 1, automáticamente al reemplazar yo me deshago de eso y me permite a mí simplificar de manera automática. Entonces, un truco que yo les presento sencillamente para que la resolución del ejercicio sea mucho más sencilla. ¿Entendí un poco más? Josefa, Ujú. siempre se ocupa la misma trayectoria, la de t, mt, No, hay para otras desarrollar el trayectorias. ejercicio. Hay otras trayectorias. Una trayectoria muy común, y en especial cuando ustedes tienen de la forma x cuadrado más y cuadrado, es ocupar polares. ¿Por qué? Porque x es igual a r coseno de t, por ejemplo, e y es igual a r seno de t, donde r es una constante. Ah, no, perdón, donde... No, la constante aquí es t. Y entonces r es aquí la variable. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda aquí? Me quedaría, por ejemplo, r cuadrado coseno cuadrado de t más r cuadrado seno cuadrado de t, ¿cierto? Y yo sé que esto es r cuadrado por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Y esto es 1. Y entonces eso igual me permite simplificar en caso de que yo tenga una, una fracción, por ejemplo. ¿Y en qué caso, por ejemplo? A ver, ya, supongamos que yo tengo x, ¿cierto? Partido x cuadrado más y cuadrado. Este es el límite. ¿Ya? Y yo ocupo polares. Bueno, yo digo, voy a cambiarles las letras para que no se confundan. Entonces, digo que x es igual a r coseno de teta, ¿ya? E y es igual a r seno de teta. Y yo digo que r es el que tiende a 0. Bueno, Ujú. entonces me queda el límite cuando r tiende a 0. ¿De cuánto? De r coseno de teta por r coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta, ¿cierto? Hago las factorizaciones que les dije, me queda r partido de r cuadrado por coseno de teta, y esto de aquí es, Coseno de cuadrado más seno de teta. a ver, lo voy a hacer una pequeña modificación, le vamos a dejar aquí así, ¿ya? Porque quiero que me quede así. Entonces, yo hice este cambio de variable acá, ¿cierto? Simplifiqué y me quedó que el límite era igual a coseno cuadrado de teta. Ujú. Eso es igual a coseno cuadrado de teta. Teta era una constante, entonces este límite va a tener distintos valores para el valor de que tenga teta. Entonces, claro, esta es otra forma, otra trayectoria que puedo ocupar. Coordenadas polares. ¿Sí? Para que la tengan presente. ¿Y cuándo la ocupo? Cuando tengo cosas de esta pinta.
Porque yo me recuerdo entonces de la propiedad que aprendieron en mate, en alguna mate, de que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Ya. Entonces aquí un recuerdito, esto va a quedar en la hoja para que luego la consulten. Cambio variable muy, muy usado. Y si los quisieran escribir como una trayectoria, la notación sería entonces phi en función de r, ¿cierto? En donde x es igual a r coseno de teta e y es igual a r seno de teta. Esa sería entonces la notación que tendrían que ocupar. ¿Alguna duda? No por acá, Josefa. Ya. ¿Estaríamos bien entonces? ¿Sí? Sí, Bueno, Sí, muchas muchas gracias. gracias. bueno, que estén Gracias, bien. Josefa. Igual, Consulta, buenas noches. entonces el Buenas. límite de B tiende a 0, porque te queda M partido por M sobre 1 más M cuadrado. Pero está cuando t tiende a 0. ¿Dónde? Más arriba, en el resultado del límite del ejercicio B. ¿Cachai? Te queda M partido por 1 más M cuadrado. Ujú. Pero te queda t tendiendo a 0. Ya no depende de t y el límite de una Ya. constante es la misma constante. Ah, ya, perfecto. Ujú. Ya, eso es lo que le tenía. Muchas gracias. De nada. Bueno, Chao, gracias. chao.